congregaciones que se fundaron o se fueron dando a medida que el evangelio comenzó a ser extendido por medio de hombres de fe, hombres que creyeron en el Señor, hombres que decidieron portar el nombre del Señor y trasladar el mensaje. Trasladaron el mensaje, se levantaron iglesias y entonces un apóstol llamado Juan, exiliado, lo mandaron a una isla porque querían deshacerse de él, pensando que iba a cesar el peligro para todos los que querían impedir que el nombre de Jesús se expandiera, sin saber que estando Juan en la isla de Patmos, Dios se le reveló como nunca antes. Hubo una revelación mayor. Por eso yo creo que muchas veces Dios nos permite o permite circunstancias en nuestra vida, no porque sea algo malo, sino porque Él quiere revelarse a nuestras vidas en una forma diferente. Fíjense, hermanos, que yo algún día tal vez vamos a tener la oportunidad de hacer un estudio a profundidad de las pruebas que uno experimenta aquí en la tierra. La verdad es que uno como pastor nunca contempló, por lo menos antes de ser pastor, nunca me imaginé el que un pastor se involucrara tanto en las vidas de aquellas personas, aquellos hermanos que te reconocen y te ven como pastor. Fíjense que nos ha tocado experimentar bastantes momentos de mucha tristeza. Y en este momento hay una familia que está pasando por un momento muy difícil en Talca. Hemos estado orando. Aquí hay hermanos que conocen al hermano Carlos Riveros, que es, nosotros lo conocemos como el hermano Lito. Él lleva años en la iglesia en Talca y bueno, hace un par de meses, o mejor dicho años, le declararon o detectaron los médicos leucemia en su hijo y él está en la última fase. O sea, ya ellos les anunciaron que al niño le quedan días. Es decir, es una situación bastante compleja. Cuando uno ve pruebas de otros, déjenme decirles que muchas veces ahí uno se da cuenta que hay hermanos que se atormentan por algo que tal vez no tiene tanto peso como la experiencia de otros. Siempre hay otros que están viviendo cosas tremendas. Y la verdad es que nos ponen bastante tristes. Yo conozco al niño, muchos lo conocen, tiene 8 o 9 años tiene el niño. Y la verdad es que es fuerte y estamos orando precisamente para que el Señor, y oremos en esa dirección, la decisión que el Señor tome, porque Él es soberano, aunque a nosotros no nos cuesta decirlo, pero para un papá es otro tema, ¿verdad? Sin embargo, oramos para que el proceso no sea doloroso físicamente para el niño. Estamos orando en esa dirección. Amén. Entonces estamos orando en esa dirección. Pero ¿por qué se los menciono? No solamente para que estemos orando por fortaleza para esa familia, sino porque el Señor ponía una palabra. ¿Qué le dices tú a un papá que te pregunta, que le pregunta a un pastor llorando por qué? O sea, cuando un papá está viendo sufrir a su hijo. Entonces es un temazo, es complejo. Pero a medida que me ha tocado consolar, nos tocó consolar una familia en el que Dios permitió que un esposo y un papá partiera el año pasado. Como iglesia pasamos por un proceso bastante delicado. También nos tocó este año ir a bendecir y consolar una familia en donde de un caso muy, muy delicado, muy grave, que como se le dio muerte a uno de los hijos de los hermanos que pertenecen a la iglesia de los Andes. Muchos que saben el caso, pues sabemos que fue grave, grave.
lo peor que se puede pasar. Grave. Entonces, ¿qué le dices? Entonces, de alguna manera, uno comienza a aprender cómo consolar, cómo dar una palabra, y he entendido algo. Y tengo que parto de esta manera antes de iniciar. Porque muchas veces nosotros le damos mayor importancia a una prueba que la que merece. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que ministrar nuestra alma y aprender uno a estar firme y sólido y aprender a cómo controlarse, controlar su condición. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque el Señor ponía en mi corazón que muchas veces las pruebas, he ido entendiendo que si un niño o un ser humano parte a la presencia del Señor siendo un niño, probablemente muchos no lo comprendan. Tendríamos que entrar a un estudio profundo de la palabra, pero yo soy de los que creo que la etapa terrenal es una etapa muy pequeña a comparación de la eternidad. Pero eso solamente lo pueden entender los que sabemos que existe una eternidad. ¿Sí? Job dijo, si yo hubiera sido abortado, hoy estaría sentado con los príncipes. O sea, quiere decir que los niños que pasan por una situación difícil en la tierra, que uno no tiene respuestas, es porque tienen un galardón muy grande en la eternidad. De veras. Yo le decía al hermano, y eso el Señor me ponía en mi corazón, el hombre lloraba ministrándolo. Yo le decía, veo mi espíritu, si el Señor decide llevarse al niño, ese niño te va a estar esperando cuando te presentes delante del Señor. Pero ese niño no te va a estar esperando niño, te va a esperar como un guerrero. ¿Cuántos galardones tendrá? Prepárate, porque van a ser muchos. Porque lo que nosotros nos toca vivir aquí en la tierra, probablemente las pruebas difíciles que toca vivir aquí en la tierra, pruebas que tocan, no pruebas que uno busca. ¿Me doy a entender? Hay desiertos que Dios te mete, pero hay desiertos que uno se mete. No, ahí hay que ser como bien equilibrados en el tema, porque muchas veces nosotros tenemos pruebas, circunstancias por malas decisiones o por necedad de nuestro corazón. Sí, hay que ser claros. Pero si vienen pruebas inesperadas como esta, es porque yo estoy totalmente seguro de que el galardón en la eternidad es muy grande. ¿Por qué dirá la Escritura? ¿Por qué Pablo descubrió para él la muerte era ganancia? ¿Por qué dirá eso? ¿Qué descubrieron los discípulos o los apóstoles? Que aun cuando estaban siendo torturados o estaban siendo muertos, ellos estaban en otro nivel espiritual. Ellos estaban contemplando la grandeza de Dios. Ellos no negaron la fe hasta el último momento, pero es porque ellos entendieron que había una gloria mayor después de esta. Y esa es nuestra esperanza. Así que sea cual sea la prueba que tú traigas esta noche, o la prueba que pueda estar viviendo algún hermano que esté conectado a través de internet, vengo a decirte de parte de Dios. Número uno, no le demos mayor importancia a algo que nos quite la paz. ¿Sí? Que Dios hable a quien tenga que hablarle esta noche, que esté aquí presente. Hay cosas que no valen la pena. Hay cosas que son muy pequeñas como para uno detenerse, sobre todo en este tiempo que necesitamos meternos con Dios. Amén. Uno. Y dos, si fuera muy, muy fuerte la prueba o la situación, entonces tenemos que tener esperanza de que Dios está perfeccionando nuestra vida para una eternidad gloriosa. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces lo quise mencionar porque, bueno, el Señor lo puso en mi corazón y a alguien el Señor le puede hablar esta noche. Nosotros hemos hablado de la iglesia en Éfeso, hablamos de la iglesia en Esmirna,
Hablamos de la iglesia en Pérgamo, hablamos de la iglesia en Tiatira y hablamos de la iglesia, la última, Sardis. Es decir, Éfeso tenía fortalezas y debilidades. Voy a hacer un resumen pequeño. La fortaleza de Éfeso es que identificaba a los que decían ser apóstoles y no lo eran, identificaban a los mentirosos porque conocían la verdad. Eran pacientes, eran trabajadores, pero habían perdido pasión, habían perdido su amor, el amor. Y entonces ahí estuvimos hablando acerca de las fortalezas y debilidades y cómo recuperar lo perdido. Y es que el consejo era: vuelve a tus obras primeras. Y aprendimos y ahí dimos una enseñanza tremenda. Hablamos de Esmirna, que Dios le advierte que iba a ser probada y que el diablo mismo iba a echar a algunos a la cárcel para ser probados. Y ahí estuvimos hablando acerca de las cárceles, lo importante de nosotros ser fieles hasta la muerte. Eso es lo que le dice a esta iglesia. Perdón. Okay, hablamos de Éfeso, hablamos de Esmirna, también hablamos de Pérgamo. Pérgamo tenía una situación muy delicada. Pérgamo tenía dentro de la iglesia un grupo de un pensamiento teológico, si pudiéramos decirlo, que se constituían o se llamaban los Nicolaitas, ¿sí? Estos Nicolaitas continuaron un patrón que se vio en la antigüedad o en el antiguo pacto, que fue lo que pasó con Balaam cuando amó más el premio de su maldad, ¿sí? La recompensa, el precio de su maldad, que obedecer al Señor. Y ahí estuvimos hablando acerca de cómo los dones podían ser afectadísimos por una condición en el que no se tuviera claridad, como fue en el caso de Balaam, que fue un profeta que se vendió por causa de un pacto que había hecho con el rey de Moab. Y ahí entonces viene el Señor y le dice: saca a ese grupo, por favor, toma en cuenta el que saques a todo lo que se está moviendo de esa forma. Hablamos de Pérgamo, hablamos de Tiatira y aquí mencionamos una entidad fuertísima que se llamaba el espíritu de Jezabel. ¿Se recuerdan? Hablamos del espíritu jezabélico, cómo operaba, cómo el espíritu de Jezabel inhibía las autoridades, y en lo que estaba pasando en otras palabras en Tiatira, que había anarquía, había un problema de autoridad, en donde el espíritu de Jezabel estaba operando de una manera fuertísima. Sardis tenía fama de estar viva, pero se estaba muriendo. Y de eso estuvimos hablando, la importancia. Y el consejo a esta iglesia fue que velara. Si me dejan darles un consejo, no se pierda ningún viernes. Todos los viernes estamos estudiando especialmente las 7. Yo acabo de hacer un mega, hiper, super resumen. Pero cada iglesia tiene un tremendo significado y una tremenda enseñanza. Yo quiero hablarles de una iglesia, tal vez de las 7, tal vez la más potente, que era la iglesia en Filadelfia. Entremos entonces al tema. Apocalipsis capítulo 3, verso 7 dice: escribe al ángel, ya sabemos quién es el ángel, ¿verdad? La autoridad, el mensajero, el encargado, el pastor, el líder, etc. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Ahora vamos a hablar de eso. El que abre y nadie cierra. El que cierra y nadie abre. Dice esto. Ustedes saben que el Señor se presentó de diferente forma a diferentes iglesias. No se presentó de la misma manera. Se recuerdan que lo hemos estudiado, lo hemos visto. Se presentó a cada iglesia, se presentó dependiendo la fortaleza o la debilidad que mostró cada iglesia. Esa fue la plataforma que el Señor usó para manifestarse. Por eso hemos estado aprendiendo algo muy sencillo, pero muy, muy importante, y es que ninguna iglesia es igual a otra. Cada iglesia va a manifestar fortalezas, va a manifestar debilidades, y dependiendo la
condición de la iglesia, así va a ser la manifestación del Señor en esa congregación. Entonces, a esta iglesia se le presenta como el verdadero, como el santo, como el que tiene la llave de David. Se estaba presentando de esta forma. Después vamos a ver más adelante que el Señor le estaba abriendo una puerta muy grande a esta congregación. Lo primero que tenemos que comprender, ¿a qué se referirá con la llave de David? ¿De qué estará hablando? Aquí yo quise poner un pequeño resumen que vamos a desglosar para poder conversar un poquitito. La llave de David es la que abre la puerta de la adoración al Padre. Esta llave conecta a Juan del Nuevo Testamento cuando vio cómo era la adoración en el cielo, cuando el Señor se lo llevó. Ustedes saben que en el Apocalipsis el apóstol Juan tuvo la oportunidad de ver la adoración como era en el cielo. Y él lo describe que vio a los 24 ancianos que se inclinaban, los 4 seres vivientes, y los ancianos agarraban sus coronas y las lanzaban, y había una adoración impresionante. Él vio, Juan vio ese tipo de adoración. Seguramente David, que es mencionado en el Antiguo Testamento, probablemente también fue llevado al cielo para aprender cómo había que adorar. Paremos aquí. Fíjense que David descubrió algo que otros no descubrieron. Lo primero que hay que comprender, y este es un tema impresionante, que lo primero que tenemos que comprender es lo siguiente, y a los que nos apasiona la alabanza, regálenme toda su atención. Lo hemos conversado en otras ocasiones. Una de las razones por la cual Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto fue precisamente para que el pueblo de Israel le hiciera una fiesta, que le fuera a rendir una fiesta. De hecho, eso dice: dile al faraón que deje salir a mi pueblo camino de 3 días. Qué tremendo eso. Camino de 3 días, dile que deje salir al pueblo y me vayan a rendir una fiesta, me hagan una fiesta. Entonces fue Moisés, habló con el faraón, y el faraón le dijo: ok, vayan, pero déjenme aquí a los niños. Ok, vayan, pero déjenme aquí. Y comienza a decir todo lo que tenían que quedarse. O sea, en otras palabras, el faraón no quería que la familia entera fuera ¿a qué? A rendir una fiesta. Por eso que para mí, si ustedes me preguntan, para mí la victoria más poderosa de una persona es que toda su familia le rinda culto a Dios. Yo creo que ese es algo maravilloso. Por eso que la familia entera, de alguna u otra manera, obvio, tenemos que buscar la forma de poder transmitir a los nuestros para que toda la familia pueda rendirle honores al Rey de Reyes y Señor de Señores. El faraón, que representa al príncipe de este mundo, que representa a nuestro adversario, va a tratar de una u otra manera de que la familia, ¿por qué? Porque una familia que decide hacerle culto a Dios, lo veíamos el domingo, ¿se recuerdan? Habrá lluvia sobre ella, una lluvia de bendición. Por eso es tan importante que como familia nos animemos y dentro de las posibilidades de las mamitas presentes, obviamente, mientras puedan traer a sus niños, no pueden pelear con los grandotes. Ya no se puede, porque entonces es incongruente forzar a uno que ya sea grande. Por eso ahí ya implica la oración, la intercesión y otras cosas. Pero por eso que la Escritura es tan clara en decir que debemos instruir al niño para que cuando crezca no se aparte. Entonces hay una etapa en la que nosotros como papás tenemos que ser pero full, de tal manera que nuestros hijos puedan crecer en esa atmósfera. Hay una edad, ahora no lo podemos traer, ahora está aquí, quiera o no quiera, está aquí, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar cuando tenga 10 años más o 15 años más? Aunque yo creo que ya el Señor va a venir antes, ¿verdad?
por lo que estamos notando. Pero nuestro deseo es que puedan crecer con esto. Ahora, y ser cuidadosos en no inyectar una vacuna contra el evangelio. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre, paréntesis, pero es una de las cosas que yo siempre voy a aconsejar a los papás y futuros padres, papás de niños pequeños y futuros papás. Acéptenme este consejo, muy sencillo, pero demasiado práctico. Nunca comenten las debilidades o cómo ustedes se sienten porque tuviste un problema con alguna hermana y que tus hijos sepan eso. Nunca lo permitas. No involucren a sus hijos en los conflictos que uno tiene. Nunca. No, es que somos un... No, estoy de acuerdo, perdón. No. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Si yo tengo un problema con el hermano Giovanni, mi hijo o mi hija no tiene por qué saberlo. ¿Por qué? Porque yo voy a llevar a mi casa, déjenme hablarles de esta manera, y ustedes saben que es así. La familia nunca va a ser imparcial, porque va a recibir el mensaje de alguien que ama. ¿Sí? Entonces es totalmente, miren, perdón, es algo muy sencillo, pero tengo que enseñarlo como pastor. ¿Sí? ¿Se imaginan ok, ya, vamos, yo me tengo un problema con el hermano Giovanni. Ok, al hermano Giovanni yo no lo saluda a mi esposa, no lo saluda a mi hijo, no lo saluda a mi hija, no lo saluda a mi mamá, no lo saluda a mi hermana. Perdón, eso es totalmente incorrecto. ¿Y qué si yo tengo la culpa? ¿Y qué si fui yo? ¿Qué les parece? Y mi familia agarrándose. ¿Y si fue mi problema? ¿Y si yo fui el imprudente que abrí la puerta y el hermano Giovanni con razón se enojó conmigo? Por eso es que uno tiene que ser sabio. ¿Saben por qué les comento esto? ¿Por qué? Porque los niños cuando van creciendo, al principio ellos escuchan, pero cuando llegan a ser grandes, ¿saben qué es lo que normalmente los niños, a veces inclusive hijos de pastor, cuando uno los ministra, sobre todo, palabras que son muy mencionadas, hipocresía. Y palabras que son mencionadas, porque es algo demasiado importante. Yo los motivo a que nunca involucremos nuestra familia. Si yo tengo una dificultad y lo otro, ¿saben qué es lo otro? Que algo tremendo, que nosotros cometemos errores. Y yo a veces, digo, Padre, por favor, ayúdalos, muéstrales. ¿Cuántas hermanas o hermanos metidos con el Señor tuvieron un problema, pero tienen niños pequeños que obviamente van a llegar a la iglesia con ellos, pero si ellos no vienen, los niños no van a venir porque dependen de sus padres? Los niños, yo he visto niños felices en la iglesia y de repente al papá o a la mamá le agarró la chiripioica, se enojó por una tontera, por una cosa, se va y sale con toda su marimba. Y allá los niños dejan de congregarse. Yo he sido testigo de papás que tomaron la decisión de no congregarse y ya sus hijos grandes quieren que vuelvan a congregarse. Es dificilísimo, porque nosotros mismos como papá le dimos la pauta a nuestros hijos. Ahora, si yo tengo una dificultad y me voy a mover, que sea para seguir congregándome. El punto es que nuestros hijos siempre crezcan con reverencia a Jehová. Por eso los que tenemos niños pequeños, una de las cosas que uno, inclusive, yo puedo tener diferencias con algún hermano. No tiene por qué saberlo mi esposa. Así, con todo. De hecho pasa. Yo he tenido, aunque ustedes no lo crean, han habido, y Debbie, yo veo a hermano, los abraza como si nada, y yo digo,
Mejor para mí que sea libre. Es mejor. ¿Cómo voy a llegar? Debbie, tú abrazaste a un hermano que habló mal de ti. Y tú estás y tú lo saludas y tú. ¿Cómo voy a engendrar yo eso en ella? Es mejor que sea libre. Y esa libertad va a provocar que la persona que habló de ella se quiebre, porque el mal se quiebra con el bien. Pues yo no puedo estar. ¿Cómo? Si yo tengo un problema con mi hermano, ¿cómo puedo estar metida? Mi esposa y mi mamá van a andar ahí peleando por mí. Y peor si yo tengo el problema. ¿Me doy a entender? Son pequeños consejos para papitos que tenemos hijos pequeños. No involucremos nunca. ¿Por qué? Porque estamos hablando acerca de la importancia de estar en una iglesia. En fin, regresando al tema, o regresando a este punto, la llave de David se vincula con la adoración. David descubrió cosas que otros no lo hicieron. Como estábamos mencionando, Dios quería que todas las familias le hicieran fiesta. Esa fiesta nunca se hizo. Sí hubo una fiesta, pero no la hicieron a Dios. Terminaron haciendo una fiesta. ¿Se recuerdan cuando venía bajando Moisés con Josué y vienen comentando los dos? Venía el viejito, yo me los imagino, venía el viejito y al lado venía y Josué así como más capo, así como más atento, ahí como que era el guerrero. Le dice, están peleando ahí abajo. Así dice eso. Escucho voces de guerreros, escucho voces de pelea. Capítulo 32 del Éxodo. Ustedes lo pueden leer después. Entonces viene Moisés y dice, no son alaridos de guerra, no son peleas, son voces de canto y danzas las que hay ahí abajo. Miren qué tremendo. Moisés se dio cuenta que era alabanza, pero el otro pensó que era guerra y pelea y todo el tema. Yo ahí pude entender que una alabanza desordenada, que genere desorden, que genere como que fuera violenta. Bueno, yo les conté una vez, ¿verdad? Que yo fui a predicar que fui a ministrar la alabanza a una iglesia en donde todos pasaron adelante, se sacaron los cinturones y meta cinturón. ¿En serio? Y yo me saqué el mío también. No. Ay, me dieron ganas de. No. ¿En serio? Era una iglesia de más de 1,500 jóvenes. Y empezamos nosotros. Y salen, pero así. Tú cualquiera diría que no, da miedo. Y empezaban a saltar y se pegaban. Una cosa violenta, pero terrible. Y eso atrajo muchos jóvenes a esa iglesia, todavía es grande. Está cerquita de tu casa. ¿Tú sabes cuál es, verdad? Ah, sí. Una iglesiona. Nunca más me invitaron, ¿va? Porque yo ese día paré y les expliqué y justamente di una referencia a esto. Entonces cuando llega y Moisés le dice, son voces de canto. Pero la alabanza no era precisamente para Dios. Esa alabanza era para un becerro. Las alabanzas, las danzas estaban alrededor de un becerro. No fue para Dios. ¿Por qué menciono a David? Porque el que descubrió qué era lo que Dios quería, qué era lo que Dios siempre quiso. Fiesta. Y David lo descubrió. Por eso que porque a él nadie le enseñó. Él estaba solo detrás de las ovejas. El tipo, para entretenerse, el niño, para entretenerse, hacía instrumentos. Y empezaba a hacer instrumentos y tin, 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 y empezaba a cantar. Y se hizo famoso porque sabía tocar. Y se daban cuenta que Jehová estaba con él.
Entonces yo me imagino que todas las personas que pasaban, era muy visible lo que él hacía, siendo un niño. Era visible. Entonces Dios vio el corazón de David. Y entonces, por eso David, él no quería nada más, lo único que quería era la presencia del Señor. Entonces, por eso el Salmo 27, verso 4 dice que él dice: una cosa he demandado, una cosa he pedido, esta buscaré, y es estar todos los días de mi vida en tu casa. Para dos cosas: para contemplar tu hermosura. O sea, eso, contemplar la hermosura es conocer la grandeza de Dios para adorarle. Y ahí mismo dice: y para inquirir en tu templo. La palabra inquirir significa indagar, buscar, investigar. Eso quiere decir que David no solamente se conformaba con ir a un ensayo de alabanza. Él tenía un tiempo de intimidad para escudriñar lo que Dios quería escuchar. Yo los bendigo con esa unción. Oh, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Padre, por favor, un balde de aceite te tiraría así, un balde de aceite. De verdad. ¿Saben por qué? Caliente. Buena idea, va, caliente. El mismo la da. Ok. ¿Sabes por qué? Porque ¿se imaginan ustedes que surgieran ministros que canten lo que Dios quiere escuchar? No lo que la gente quiere oír. Que cante, ministre lo que Dios quiere. ¿Te imaginas el Señor quiere oír una alabanza específica y de repente la comienzas a tocar? Yo parece que siento, ¡bum!, Dios desciende. Uy, porque es como un perfume. Un perfume. Entonces fue tanto lo que Dios le dio a David, que por eso es que a pesar de la condición de David, Dios dijo: este es un hombre conforme a mi corazón. Este hará todo lo que yo pida. Yo cuando leí por primera vez, hace como unos 20 años atrás, cuando leí por primera vez Hechos capítulo 22, verso 15, creo que es, no recuerdo el verso exacto, pero cuando leí por primera vez, y Dios dijo, he hallado a un hombre, a un varón conforme a mi corazón, capaz de hacer todo lo que yo quiera. Eso para mí. Tengo una pregunta para todos los que están aquí sentados, oyendo, y los que están conectados. No me contestes, pero tú ¿crees tener la capacidad de cumplir los sueños de Dios? Esa es una pregunta. Ahora la pregunta del millón sería, porque una vez yo le dije, Señor, ¿por qué no te revelas de una manera poderosa? Y el Señor inmediatamente como que puso en mi corazón, o sea, ¿cómo Dios nos va a revelar su voluntad si Él sabe que no la vamos a hacer? Porque puede ser que Dios te diga que renuncies a lo que amas. Que normalmente fue así en la Biblia. Yo siempre, hace años atrás, prediqué un tema que se llamó heme aquí. Pero todos los heme aquí implicaban renuncia. Heme aquí, dame a tu hijo. Heme aquí, deja tu tierra. Todos los, heme aquí, quítate el calzado. Todos los heme aquí. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros, sí, Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, glorificamos tu nombre, pero tengo cosas que hacer, Señor, perdóname, tú me entiendes. Y yo me dedico a lo mío. Y Dios en realidad pasa. Ahora, por supuesto que hay diferentes niveles. Yo siempre
Oh, yo cuando, al primero que se lo, yo hace años atrás, cuando escuché este mensaje, yo dije, no, me- yo dije, no, yo quiero ser así. ¿Ustedes han leído acerca de los valientes de David? Qué fenomenal ese. Yo lo he predicado varias veces. Cuando estaba sentado David, que era el rey, y de repente se hace un comentario y dice, ay, si solo pudiera beber del agua del pozo de Belén. Estaban en guerra. Belén estaba aquí, en este sector, y ellos estaban ubicados del otro lado, y entre medio estaba un campamento filisteo, un ejército entero. Pero él hizo ese comentario. David pelearon con él 300 hombres. Alguien que por favor me apoye y vaya a ver, pero que uno solo, dos. Gracias, hermanos, gracias. Ok, gracias. Se puede a toda la iglesia obligado a orar o cantar. Ok, entonces volviendo al tema, después de la oración que estaban haciendo los niños al otro lado, fíjense que se me fue. Los valientes, sí. En la cueva de Adulam, había un grupo de hombres que estaban en una condición perseguidos, endeudados y afligidos. De ese grupo salieron 30 valientes que peleaban a la par de David. Y ¿sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que no podían quitarle las espadas porque sus manos se pegaban a ella. Nadie los podía vencer. Eran demasiado fuertes. Eran demasiado hábiles para la batalla. Pero dentro de los 30, miren por favor, hubo 3 con un nivel mayor. Regálenme toda su atención, porque este grupo de 3 lo van a ver en toda la Biblia. Todos los que estaban en la cueva de Adulam, los 30 valientes, y dentro de los 30 habían 3 que fueron los que decidieron cruzar el campamento filisteo e irle a buscar agua al rey. Entonces fueron a buscar agua para conceder el deseo del rey. Yo dije, Señor, yo quiero ser uno de ellos. Entonces hay una pregunta. Se puede ser del montón, se puede ser de los 30, pero también hay opción de ser de los 3. El grupo de los apóstoles, los discípulos de Jesús, también se dividieron en 3 grupos. Uno que lo vendió, pero que era parte. Otros que se durmieron y era un grupo menor, pero siempre Jesús tuvo 3 a quienes los subió de nivel. Siempre. ¿Se recuerdan cómo se llamaban? Pedro, Juan y Jacobo. Los 3 que vieron la transfiguración del Señor. Volvemos a encontrar atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces yo cuando tuve la oportunidad o he tenido la oportunidad de poder leer eso, yo le he dicho, Señor, yo no quiero ser del montón. De hecho, cuando yo llegué por primera vez a Ministerios Elim en Guatemala, hubo como una sensación, hubo una mezcla. Cuando entré, estaba la adoración así. Oh, eso yo tengo que volverlo a vivir, pero aquí, en este país.
¡Hala! Que eso hay que vivirlo. Eso hay que vivirlo. 7,000, 8,000 personas adorando. Pero que el director o el encargado de los dones tiene que decir, ya baje la voz, silencio, allá es al revés. Baje la voz, ya. Como describe la Biblia en el Apocalipsis, que era como el sonido de muchas aguas, ¿se recuerdan? Eran como un estruendo y era el cántico de los que habían sido redimidos. Ese texto se me vino. Una adoración increíble, tremenda. Y después yo dije, Señor, pero aquí hay mucha gente. ¿Qué va a hacer un cauquenino entre medio de toda esta gente a saber si mi sueño era ministrar al Señor? Servir. Cuando me di cuenta que el ministerio de alabanza eran cientos y cientos de personas, hubo un sentimiento y yo dije, Señor, qué difícil va a ser aquí ministrar. Y yo después les conté cómo Dios me fue abriendo puertas de una manera sobrenatural. Ahora, yo siempre he creído, por eso, ustedes saben que este tema que yo les estoy predicando es lo que a mí me motivó para venirme a Chile. ¿Por qué? Porque quedarse en una iglesia central donde mis hermanos estuvieron allá y los que han estado conmigo en la central allá en Dominicana. ¡Qué rico! Todo el mundo quisiera un púlpito hermoso, el apóstol constantemente predicando, tan cerca de Estados Unidos, otros países, viajando, extraordinario. Y un día yo les conté, estábamos en una noche de adoración, donde a mí me tocó ministrar las últimas 4 horas de adoración. Fueron 9 horas de adoración de la iglesia. Fueron 9 horas de adoración. Algún día espero que Dios nos dé esa autoridad de hacerlo. Pero para eso hay que vencerse. Ahora que solamente dura 1 hora, ya cuando va a subir el pastor, ya el pastor. Porque tenemos que aprender. Entonces fueron 9 horas de alabanza y yo ministré las últimas 4. No les digo, la iglesia estaba full, llena. Y cuando estábamos en el momento, hubo un momento, no me recuerdo en qué hora fue, no me recuerdo, pero como cayó una unción tan poderosa que los músicos quedaron tirados. Ninguno, se acabó la música. Como dice la Escritura, fue tanto el poder de la nube que ya los sacerdotes no pudieron seguir ministrando. Entonces fue una adoración y esa sensación que puede experimentar un director de alabanza que tiene el micrófono y hay miles de personas ahí adorando, mira hacia atrás y todo el mundo tirado en el suelo, ahí uno dice, ¿qué digo? O sea, un fluir. Y ahí en mi mente vino este pensamiento. Ahí fue cuando Dios me comenzó a hablar. En mi mente vino un pensamiento. Este era el sueño, este es un sueño para todo director de alabanza. Sueño cumplido, pero hay un nivel más alto, dije yo. Y es estar en el lugar donde tú quieres que yo esté. Y ahí fue cuando Dios me dijo, es el tiempo de regresar a Chile. Así fue. Ahí fue cuando yo dije, no, si el regresar a Chile, yo sabía lo que me iba a enfrentar, lo que hemos conversado. Partir desde cero, partir con todo, primero que te crean, que puedan confiar las personas y que enseñar alabanza y enseñar palabra y enseñar esto y enfrentarse, aparte todos los obstáculos que se te levantan alrededor. Pero yo siempre he sabido, por eso que yo siempre he creído que el que se haya levantado esta iglesia y todo lo que está pasando es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios. Miren, hay una unción de matrimonios en Talca.
tengo un montón de matrimonios jóvenes, personas que llegaron con sus parejas a la iglesia de años, empezaron a sentir el deseo de casarse, de recibir esa bendición. Un mover tan grande el que estamos viendo, hermanos. Por eso que yo digo, Señor, realmente esto no es de hombre. Por eso, si usted alguna vez escucha, a ver cuánto dura, a ver, no, esto no es de Mauricio Rojas. Esto es de Dios. Y todo el que se enfrente a esto no se enfrenta conmigo. Yo por eso, miren, tranquilo, porque esto es de Dios. Por eso yo no me urjo ni nada, porque yo digo, Señor, esta es tu obra. Esto no la levante yo. Yo trato de cumplir con mi deber de exponer tu palabra para que seas tú quien sea levantado en alto. ¿Me dejas decirte algo? El nivel más alto que puede llegar una persona es estar en el lugar donde Dios quiere que estés. Es hacer lo que Dios quiere que hagas. Para mí ese es el éxito de un ser humano. El éxito de un hombre es estar en el lugar donde Dios quiere que estés y que hagas lo que Dios quiere que hagas. Para mí ese es el éxito de un hombre. Y todo lo demás, Él te lo va a añadir. Él te lo va a añadir. Porque Dios quiere que tú tengas tu casa, tengas tu vehículo, tengas comodidad, Dios quiere eso. Él lo quiere. Pero lo más importante es estar en el lugar donde Dios quiere que estés y hagas lo que Dios quiere que tú hagas. Amén. Entonces, yo sé que no voy a terminar el tema. Me falta un montón. Mire lo que dice este verso. Hechos capítulo 15, verso 16. Vamos a quedar inconcluso definitivamente, pero déjenme unos 2 slides más. Hechos capítulo 15, verso 16. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído. Reedificaré sus ruinas y lo levantaré, ¿qué dice? De nuevo. Aquí yo sé que pueden haber teólogos escuchándome a través de internet o alguien que sea muy agudo en la palabra. Muchos utilizan este texto bíblico para mostrar el regreso de Jesús. ¿Sí? O sea, cuando habla del tabernáculo, habla del trono de David que se va a volver a levantar por medio de Jesús, el hijo de, ¿cómo le llamaban? ¿Se recuerdan? El hijo de David. Pero no podemos perder de vista que un texto bíblico podemos exprimirlo y ahí por medio de ese texto Dios se revela a nuestras vidas. Y aquí lo que está también hablando es acerca de una restauración del tabernáculo de David. El tabernáculo de David tenía una gran diferencia entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. Tabernáculo, ¿se recuerdan que hubo bastantes domingos que hablamos de él? Que significaba lugar de reunión. ¿Se recuerdan? El tabernáculo de Moisés incluía mucho folclore judío, pero el tabernáculo de David incluía la alabanza 24 horas, 365 días del año. Eso fue lo que hizo David. Entonces, ¿por qué no dice aquí? ¿Por qué no dice levantaré nuevamente el tabernáculo de Moisés o levantaré nuevamente el trono de David? ¿Por qué dice el tabernáculo de David? Y miren por favor, porque aquí hay algo demasiado importante que tenemos que aprender esta noche. ¿Por qué lo va a levantar? Para que el resto de los hombres, ¿qué dice? Busque al Señor. Y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Déjame explicarte. Contextualmente, históricamente, era una palabra profética mesiánica. Se estaba hablando de Jesús, pero también se estaba hablando de la restauración de la alabanza. También está hablando de la restauración de la adoración. Y a esta iglesia, ¿cómo se le presentó a la iglesia Filadelfia el Señor Jesús? Yo, el que tiene la llave de David. ¿Qué llave es?
La adoración, la alabanza, es comprender. Entonces esta iglesia se le estaba abriendo una puerta impresionante. Yo soy de los que creo, miren por favor, para mí, la estrategia evangelista más poderosa, aprende esto por favor. La estrategia evangelista más poderosa es atraer a Dios. Esa es la estrategia. No es hacer un show. Escúchenme por favor. Voy a explicar algo muy potente y aquí me voy a quedar. Me faltan un montón de slides, pero no puedo dejar de mencionar esto. No puedo dejar de hacerlo. Lo he hablado una y otra vez. Déjame explicarte. Necesito 4 voluntarios. Ven ustedes 2. Vengan. Ven David. Acércate aquí. Yo lo he explicado y lo voy a repetir una vez más. La Biblia dice que Jesús vino por los suyos, pero no todos lo recibieron y creyeron en él. Escuchen por favor, porque esto yo te invito a los que les gusta la agudeza de la palabra, que por favor capten cada palabra y puedan notar la profundidad de lo que Jesús estaba diciendo. Dice, vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, ni creyeron en él. Pero ahí dice, ¿quiénes creyeron en él? Los que no fueron engendrados por voluntad de carne. Los que no fueron engendrados por voluntad de sangre. Por los que no fueron engendrados por voluntad de varón, sino que fueron engendrados por Dios. Escuchen. De los 4, solo uno creyó. Pero ¿qué determinó que creyera? El engendramiento. Es decir, esto el Señor me lo entregó hace años atrás a mí y pude comprender demasiado. Este es un punto demasiado potente que las iglesias deben de comprender. Hay un engendramiento por voluntad de carne o sangre. Habremos voluntad de carne, voluntad de sangre, voluntad de varón. Aquí uno puede sacar muchas enseñanzas. Los engendramientos. ¿Qué pasa? Voluntad de sangre. Marcos Esteban es hijo de un pastor. ¿Sí? Pero él tiene que tener su propio encuentro con Jesús. Pero no por el hecho de ser hijo de un pastor, tiene la salvación asegurada. Es decir, engendramiento por voluntad de sangre. Escuchen. ¿Cuántos evangélicos crecieron en las bancas, pero nunca han hecho la decisión de fe? Ups. Porque creen que son hijos de Dios por el hecho de que nacieron en la iglesia. Ahora, yo he estado en muchos retiros de hijos de pastores donde hemos predicado la salvación, y yo he sido testigo de muchos hijos de pastores de más de 20 años venir a recibir a Cristo. Que para mí eso es lo correcto. Por eso que los niños, de alguna manera, él cuando tenga su edad prudente, él tiene que conocer a Jesús. Él tiene que tener su propia realidad con Jesús. Pero no por el hecho de que él está acostumbrado. Su mundo en la iglesia, él juega de culto, él cuando llega con su auto, el pastor que llega a predicar, eso es lo que él juega. Eso es, porque es lo que ve, es su cosmovisión, es lo que él ve. Pero él tiene que entender que tiene que recibir al Señor en su corazón, que tiene que rendirle su vida al Señor, voluntad de sangre. Pregunto, no me contesten, pero ¿cuántos habrán así? Si ustedes me preguntan, yo creo que muchos. Voluntad de sangre. Voluntad de varón. ¿Cómo lo veo yo? Cuando una persona, y a lo mejor
puede que muchos digan, pero está como muy jaladito, pero ¿saben algo? Por algo menciona que solamente los que creyeron en el Señor fue porque no fueron engendrados ni por sangre, ni por varón, ni por carne, sino por Dios. ¿Por qué menciona a esos otros? ¿Por qué? Porque podría haber dicho los que fueron engendrados por Dios. ¿Pero por qué menciona a los otros? Porque lo hay. ¿Saben qué significa varón? Yo he estado en cultos. Yo he estado en cultos en donde un hombre, no voy a llamar ministro, manipula la atmósfera. ¡Hey, tú! Sí, tú, el de rojo. Y con una fuerza, ven para acá. Ven, tú hoy tienes que recibir al Señor. Ven para acá. Y el otro, por primera vez llega a la iglesia. ¿Cómo va a decir que no? No tiene idea de lo que está haciendo. Yo sé que aquí hay personas que han visto eso. Yo lo vi un montón. Me afectaba un montón, pero ¿qué podía hacer? ¿Y saben de dónde se toman? Fórzalos a entrar. Así dice. Pero lo que no están leyendo es el contexto. Entonces, ¿cuántas personas? ¿Qué tal si yo llego a un lugar donde acaba de pasar algo y yo digo, si no se arrepienten, se irán al infierno? Ok, de 20, 2 que crean, 2 que reciban al Señor, ¿por qué? Por miedo. Eso es voluntad de varón. Esta es la peor. Vengo recién llegando, me dice. Por voluntad de sangre, perdón, de carne. ¿Con qué compara la Biblia la carne? ¿Con qué? Con el pecado, con las pasiones. Escuchen, yo tengo mis reservas. Puede que está mal, puede que está mal, puede que está mal. Generar atmósferas donde las personas se emocionen y reciban a Cristo. Que yo cuente, obviamente, si yo cuento un testimonio de que mi hijo se me murió y que esto, la gente va a terminar llorando, obviamente. ¿De cuántos quieren recibir a Cristo? La gente pasa ahí llorando. Porque, o que yo venga, dice el Señor, tú la semana pasada dijiste, y comienza la profecía en la persona. ¿Quién le contó mi vida? Y las personas se quedan impactadísimas. Voluntad de carne para mí habla de emociones, atmósferas manipuladas, inclusive por demonios. Pero escuchen, tengo una pregunta según el mismo contexto. El que fue engendrado por voluntad de sangre, el que fue engendrado por voluntad de varón, el que fue engendrado por voluntad de carne, ¿escucharon la palabra? ¿Sabían de Dios? Sí, porque estaban dentro del pueblo. Entonces, ¿quién fue el único que pudo creer? El que fue engendrado por el Señor. Aleluya. Un mayor peso de gloria. Aleluya. No es Señor. Entonces, lo que pasa es que saluda a la cámara. Saluda a la cámara. Puedes saludar a la cámara. Ok, el punto es el siguiente. Lo importante es que fuiste engendrado por Dios. El siguiente punto. Realmente son muy pocos los que van a dar frutos. Por eso que en un culto debe de primar. Las personas tienen, por eso, ¿por qué Pablo llega a los Corintios y les dice lo siguiente? Escuchen esto. A mí, yo cuando le leí, yo me quedé impactado. Cuando Pablo dice, no he venido a vosotros con palabras de sabiduría para persuadiros. He venido con
palabra llena con la unción del Espíritu Santo, eso me impacta a mí. Entonces, ¿por qué se presentó así? Porque existe la posibilidad de presentarse con palabras, ¿qué? Persuasivas.